cirrosis hepática? Aquí te lo vamos a contar desde su definición Y etiología. así como sus signos, síntomas, complicaciones y tratamiento. Y las intervenciones de enfermería. Empecemos definiendo la cirrosis. La cirrosis es una enfermedad crónica e irreversible, causada en la etapa final de diversos procesos crónicos o agudos que afectan el hígado. Asimismo, esta enfermedad se caracteriza por generar un cambio en la morfología del hígado, es decir, da lo que es fibrosis y también nódulos de regeneración. Y ahora te voy a contar una de las causas principales de la cirrosis hepática. Primero, consumo excesivo de alcohol. Segundo, tenemos la infección crónica por virus de hepatitis B y C. Tenemos tercero, hepatitis autoinmune, hemocromatosis hereditaria, enfermedad de Wilson y toxicidad por fármacos, entre otros. Vámonos a una explicación más profunda. La lesión hepática puede ser secundaria a diferentes etiologías, ya sea infecciosa de tipo viral, tóxica, autoinmune, vascular, hereditaria o por factores químicos. Para empezar, tenemos la hepatitis viral. La infección por virus de hepatitis A rara vez progresa hacia falla hepática aguda, por lo que no se relaciona con cirrosis. El virus de hepatitis B es de tipo ADN, que puede producir enfermedad hepática crónica y cirrosis, y en ausencia de esta última condición puede asociarse con carcinoma hepatocelular. El virus de hepatitis C es un virus ARN, que evoluciona a cirrosis en 15% de los casos. El alcohol. Su presentación se relaciona con el consumo diario durante 10 años, de 20 a 40 gramos día en mujeres y 60 a 80 gramos día en hombres. El alcoholismo crónico induce reacciones inflamatorias que aumentan la susceptibilidad para presentar un carcinoma hepatocelular y cirrosis, incluso en el curso de un año o varios después de su suspensión. La lesión hepática típica al microscopio está dada por la presencia de cuerpos Mallory y degeneración hialina, al parecer por un proceso inflamatorio crónico exagerado, sugerido por el hallazgo, según algunos estudios, de factor de necrosis tumoral en el plasma de estos pacientes. La enfermedad por hígado graso no alcohólica. El espectro abarca la esteatohepatitis no alcohólica. Este es un tipo de enfermedad hepática por la que se acumula grasa en el hígado de personas que no consumen bebidas alcohólicas o las consumen en poca cantidad, que puede progresar hacia fibrosis y cirrosis. Su prevalencia se ha estimado entre el 20% al 33% de la población adulta, según criterios y país, ligada a factores dietarios y metabólicos, aumentando con las cifras de obesidad y diabetes, por lo que muchos de ellos, en especial con esteatosis grado 2 y 3, padecerán de cirrosis desde temprana edad en un futuro, en el cual grado 2 es moderado y grado 3 es severo. Causas autoinmunes. Son más frecuentes en mujeres y en pacientes con hiperglobulinemia, encontrando cambios histológicos como perivenulitis y presencia de agregados linfoides. Se han identificado algunas entidades como la cirrosis biliar primaria, caracterizada por la presencia de elevación de enzimas hepáticas y de patrón obstructivo, y anticuerpos antimitocondriales positivos. La colangitis esclerosaste primaria, que se asocia en un 80% con enfermedad inflamatoria intestinal, y la hepatitis autoinmune, que es una condición inflamatoria de etiología desconocida, con la presencia de anticuerpos antimúsculo liso. Como otras posibles causas tenemos la enfermedad de Wilson, hemocromatosis, déficit de alfa-1 antitripsina y causas más raras como medicamentos, alfa-medopa y amiodarona. Errores en el metabolismo como enfermedades de depósito del glucógeno, enfermedades infecciosas e intoxicaciones. Te contaré de la cirrosis y su fisiopatología. Cuando consumes el alcohol, el intestino te lo absorbe y llega al hígado y metaboliza, activando así los tres sistemas, la catalosa, amigos y ADH, siendo la principal el ADH. Oye, esto tiene unos procesos con el fin de eliminar de tu cuerpo el alcohol.
Aquí te los voy a explicar. Se oxida el alcohol y pasa a ser un acetaldehído y activar Acetaldehído deshidrogenasa que oxida y forma acetatuno. Se dañan los hepatocitos por el proceso oxidativo que se aumenta por el consumo excesivo de alcohol. Se dañan los hepatocitos por el proceso oxidativo que se aumenta por el consumo excesivo de alcohol. Oye, se produce una respuesta. Aumentan los ácidos grasos y baja su oxidación, junto a la secreción de lipoproteínas. El hígado llama así sus células de defensa, llamadas células de Kupffer, que libera citocinas Profibrinógenas. Estas activan células estrelladas que almacenan lípidos, se llenan y comienzan a activar de forma anómala, porque sintetizan el colágeno y la matriz extracelular, bañando los hepatocitos y estructuras como el conducto biliar, la vena porta y la arteria hepática. Signos y síntomas de la cirrosis hepática. Te presentaré los signos y síntomas generales que podemos encontrar en la cirrosis hepática. En las fases iniciales, los pacientes pueden estar asintomáticos. Progresivamente, el paciente puede presentar la dinámica que podemos definir como la disminución de la iniciativa física, movimiento, por extrema debilidad muscular y la astenia, como la sensación de falta de fuerzas, cansancio, debilidad, agotamiento físico y psíquico, falta de energía y motivación. Asimismo, la hepatomegalia, el cual es el aumento del tamaño del hígado por palpación más allá de los límites, también se evidencia en las telangiectasias o las arañas vasculares, que son dilataciones de los vasos superficiales de la piel, que se manifiestan externamente como pequeños capilares de coloración roja violácea, de disposición lineal fina y arboriformes o aracniformes. Se puede presentar hipertrofia paratoidea, que definimos como la inflamación y destrucción de las glándulas lagrimales y salivales. Se produce una filtración linfocitaria que conlleva un aumento de las glándulas salivales, en especial la parótida. Cuando la enfermedad está avanzada, aparecen los siguientes síntomas. La ictericia es la coloración amarillenta de la piel por la incapacidad del hígado de eliminar la bilirrubina de la sangre. Cambios en la piel y uñas, contractura de Dupuytren, eritema palmar, acropaquía, leuconiquía, retención de sal y agua, acúmulo de líquidos en las extremidades inferiores y en el abdomen. Cambios en la conducta y en el nivel de conciencia. El hígado retira de la piel sangre, sustancias tóxicas para el cerebro. Si el hígado fracasa, estas sustancias producen una intoxicación cerebral manifestada por insomnio nocturno, somnolencia diurna, cambios en la conducta y en el humor y desorientación y progresiva, disminución del nivel de conciencia que puede llegar al coma. Desnutrición. El hígado es muy importante en la absorción y aprovechamiento de los nutrientes que ingerimos. Por ello, en fases avanzadas, los cirróticos se hallan desnutridos y pierden mucha masa y fuerza muscular. Tratamiento dietético. Entre los dietéticos está la reducción de la sal para prevenir la retención de líquidos y la de proteínas como carnes y pescados para la encefalopatía hepática.
Como es necesaria una buena nutrición, la dieta debe ser siempre supervisada por el médico. A veces se necesitan suplementos de vitaminas y minerales. Se aconseja reposo y una dieta para pacientes con hepatopatía. Ingesta de proteína animal entre 0,5 gramos sobre kilogramo de peso. Restricción de sodio en función de los electrolitos presentes en la orina. Restricción de la ingesta líquida a 1200 mililitros al día. Es importante evitar los estados de desnutrición, pudiendo valorarse la introducción de complejos vitamínicos en caso de que existan estados carenciales. Fundamentalmente las vitaminas B, C, K y ácido fólico. Los hepatoprotectores no son necesarios. Ahora, entre los tratamientos farmacológicos encontramos que se usan fundamentalmente los diuréticos para tratar la retención de líquidos y los llamados betabloqueadores, con el fin de prevenir las hemorragias digestivas. Pueden ser necesarios otros muchos fármacos para tratar las complicaciones, pero la mayoría parte de ellos se usan fundamentalmente en el ámbito hospitalario. El trasplante hepático. El tratamiento definitivo de la cirrosis es el trasplante hepático. Se realiza en los pacientes en que se estima una supervivencia menor de 2 años, a consecuencia de esta enfermedad, y en los que no existe contraindicación para realizarlo por otros motivos. Complicaciones de la cirrosis hepática. La cirrosis conduce a alteraciones funcionales múltiples que terminan en procesos crónicos y progresivos, que pueden llevar a descompensación de la enfermedad y determinan ingresos hospitalarios múltiples durante su curso. Las varices esofágicas, a pesar de las intervenciones tempranas no invasivas, como lo es la ligadura vía endoscópica, encaminadas a la mejoría en el manejo de la mortalidad, esta permanece alrededor del 30% y puede ser la manifestación inicial de la enfermedad. La ascitis es la complicación más frecuente asociada con mal pronóstico y baja calidad de vida. Está causada por retención renal de sodio en respuesta a la vasodilatación esplánica que ocurre en hipertensión portal. La ascitis del paciente cirrótico presenta un gradiente de albúmina sérica ascitis menor de 1,1 gramos por decilitro. La sepsis. El paciente cirrótico está predispuesto a una gran variedad de infecciones bacterianas. Las más frecuentes son urinaria, peritonitis bacteriana espontánea y neumonía. Se estima que la sepsis es la causa de muerte del 25% de los cirróticos. De igual forma, alrededor del 10% de los pacientes con ascitis generan peritonitis bacteriana espontánea, siendo el segundo foco más frecuente después de la infección urinaria. Constituye un marcador de progresión de la enfermedad hepática y su reconocimiento temprano reduce la mortalidad del 20% hasta el 90%. Su etiología está dada por la vasodilatación esplánica, la alteración endotelial vascular intestinal y el lento tránsito intestinal que favorece la proliferación y translocación bacteriana que desencadenan la cascada inflamatoria, con aumento en la producción del factor de necrosis tisular y óxido nítrico estimulado por endotoxinas. La disfunción renal. La lesión renal ocurre en pacientes cirróticos con mal pronóstico, siendo su frecuencia del 60% en los que ingresan a la unidad de cuidados intensivos. Su causa se atribuye en 1/3 de los casos a una causa renal intrínseca, acidosis tubular renal, y los 2/3 restantes son secundarios a hipoperfusión renal, de los cuales 45% mejoran con volumen, clasificándose como azoemia prerrenal y así como sepsis y falla renal inducida por medicamentos. La encefalopatía hepática es otra complicación frecuente de cirrosis. Ocurre entre 30 y 40% de los pacientes con alta tasa de recurrencia. Es un síndrome reversible con un amplio espectro de manifestaciones neuropsiquiátricas. La fisiopatología es compleja y poco comprendida en su totalidad, pero se relaciona con niveles elevados de amonio sérico, manganeso y la presencia de neurotóxicos que desencadenan edema neuronal. La encefalopatía hepática se clasifica según el criterio de West Haven, la cual nos indica que grado 0 está normal, grado 1 hay un trastorno leve de la conciencia, euforia, ansiedad, disminución de la atención, grado 2 hay letargia o apatía, mínima desorientación temporal y o espacial, comportamiento inapropiado, grado 3 hay somnolencias o semiestupor con respuesta a estímulos verbales, confusión, y en grado 4 el paciente ya se encuentra en un estado de coma. Síndrome hepatopulmonar. Presenta marcada dilatación de los lechos vasculares llevando a alteraciones en la ventilación. Los signos clínicos típicos son disnea y síndrome de platipnea ortodesoxia,
que consiste en aparición de hipoxemia relacionada con la postura erecta y mejorando con el decúbito. El diagnóstico se realiza mediante la triada clásica de hipoxemia, enfermedad hepática crónica y o hipertensión portal y vasodilatación pulmonar evidente. El síndrome portopulmonar afecta entre 2% y 5% de los pacientes cirróticos y se caracteriza por la presencia de hipertensión arterial pulmonar definida por el aumento de la resistencia vascular pulmonar, asociado con hipertensión portal. Sus diferentes estadios se describen en la siguiente tabla, en la cual nos muestra que leve se refiere a mayor a 80, moderada de 60 a 80, grave de 50 a 60 y muy grave menor a 50 milímetros de mercurio. En la cardiomiopatía cirrótica, en la cirrosis hepática se asocia a menudo con un síndrome de hipercirculación, aumento del gasto cardíaco y disminución de las resistencias vasculares periféricas. Se demostró que la resistencia vascular sistémica se correlaciona en forma inversa con los estadios de gravedad de la cirrosis hepática. Asimismo, se han propuesto unos criterios diagnósticos de cardiopatía cirrótica. Esta se puede definir como la alteración en la respuesta contráctil al estrés, disfunción diastólica o anormalidades electrofisiológicas en ausencia de una causa cardíaca conocida. Se tienen los criterios de disfunción sistólica, disfunción diastólica y criterios adicionales como anormalidades electrofisiológicas, QT prolongado, aurícula izquierda aumentada de tamaño y masa miocárdica aumentada de tamaño. En la parte de las intervenciones de enfermería tenemos primero la clase G, control de electrolitos y ácido base en el campo 2 fisiológico complejo. La intervención la definimos como manejo de electrolitos y encontramos actividades como el mantener acceso intravenoso permeable, que es vigilar la zona anatómica de inserción del catéter mediante la palpación con el fin de averiguar la sensibilidad o visualmente si se encuentra o se utiliza un apósito transparente, valorando también los signos locales de dolor, calor, rubor y tumor a través del apósito, y diariamente cuando el paciente nos avise de la presencia de alguno de estos signos. También tenemos mantener un registro adecuado de ingesta y eliminación. Cada vez que beba o elimine algo se registra la hora, el tipo de líquido, la cantidad ofrecida y la cantidad que realmente bebió. Encontrará la cantidad de líquido anotado en el envase de la bebida, la caja, la botella, etc. Tenemos también la clase N, control de la perfusión tisular, que es campo 2 fisiológico complejo. La intervención la definimos como manejo de líquidos. Entre las actividades encontramos vigilar el estado de hidratación de las membranas mucosas húmedas del paciente, también el pulso adecuado y la presión sanguínea ortostática. Asimismo, a la valoración física debemos realizar la auscultación del abdomen. Se deben auscultar los ruidos intestinales y anotar su frecuencia y sus características. Los ruidos intestinales suelen ser generalizados. Después se realiza la palpación del abdomen, que se define como un método de sentir con los dedos o las manos el abdomen del paciente en sus cuadrantes. Y luego se realiza la percusión, que se utiliza para evaluar el tamaño y la densidad de los órganos del abdomen, así como para determinar la presencia de líquido, como ascitis, aire, distensión gástrica y masas llenas de líquidos sólidas. La percusión puede ser dolorosa en caso de abdomen agudo. El color de la orina es una de las mejores maneras de conocer el estado de hidratación del paciente, por lo tanto es importante fijarse en el color de ella. Tenemos que una orina de color pálido indica una buena ingesta de líquidos y cuanto más oscura sea, el líquido se debe ingerir de mayor cantidad. También tenemos controlar resultados de laboratorio importantes en la retención de líquidos, como es el aumento del BUN, disminución del hematocrito. También tenemos administrar los diuréticos prescritos por el médico, la monitorización de signos vitales como es la tensión arterial, la temperatura, oximetría de pulso, la frecuencia cardíaca, etc. También consultar con el médico si los signos o síntomas del exceso del volumen de líquidos persisten o empeoran para empezar a cambiar lo que es las intervenciones médicas y las intervenciones de enfermería. Tenemos otra intervención que la definimos como clase 1, control neurológico, campo 2 fisiológico complejo. La intervención se define como monitorización neurológica. Entre las actividades tenemos vigilar el estado de conciencia. La herramienta más conocida para valorar el nivel de conciencia en un paciente es la escala del coma de Glasgow, que es el método general para la recolección de datos. Inicia en el momento en que el estudiante de enfermería tiene su primer contacto con el paciente, utilizando la observación y en menor proporción el interrogatorio. Entonces, en esta escala de Glasgow
Estudiamos lo que es la apertura ocular, si es espontánea, da un resultado de 4, si responde a la orden verbal, un resultado de 3, si presenta dolor, un resultado de 2, y si no responde, un resultado de 1. Igualmente, orden verbal, que si está orientado y conversando, un resultado de 5, si está desorientado y hablando, un resultado de 4, si dice palabras inapropiadas, un resultado de 3, si expresa sonidos incomprensibles, un resultado de 2, y si no hay ninguna respuesta, un resultado de 1. También en el estado motor encontramos que si responde a la orden verbal y obedece el movimiento que se le dice, da un resultado de 6, si localiza el dolor, un resultado de 5, si solamente realiza una retirada y una flexión leve, un resultado de 4, una flexión anormal, un resultado de 3, solamente si realiza una extensión, un resultado de 2, y si no hay ninguna respuesta, resultado de 1. También tenemos en otra actividad comprobar el nivel de orientación, que esto lo medimos bajo 3 parámetros correspondientes, que es la persona, preguntándole al paciente cómo se llama, el tiempo, como preguntándole qué día es hoy, también el lugar, cuál es el lugar en el que se encuentra en ese momento, en qué habitación, en qué camilla, etc. También tenemos vigilar las tendencias en la escala coma de Glasgow para evitar o minimizar las complicaciones. Dependiendo la escala o el resultado que dio en la escala de Glasgow, para mirar el nivel de dependencia que tenga el paciente, debemos vigilar y empezar a desarrollar una serie de intervenciones y medidas para que, evitando la obstrucción, por ejemplo, de las vías respiratorias, girar al paciente en una posición de decúbito lateral con la cabecera de la cama elevada entre 10 y 30 grados, también para mantener permeable la vía respiratoria y evitar la restricción de la ventilación pulmonar. También observar al paciente durante toda esa actividad para vigilar cualquier efecto adverso. También llevar a cabo, si es necesario, la aspiración oral y faríngea a través de una cánula respiratoria oral si es necesario. También la aspiración endotraqueal la lleva a cabo únicamente el profesional con la capacitación apropiada para evitar la aspiración de secreciones bronquiales o de la cavidad bucal. También medir la saturación de oxígeno en sangre periférica para detectar hipoxia, administrar oxigenoterapia según indique el médico para prevenir la hipoxia, valorar y registrar el grado de alerta de la reacción pupilar a la luz del paciente en intervalos de 30 minutos durante las primeras 2 horas. Después del empeoramiento de la escala del coma de Glasgow, se pueden reducir los niveles del intervalo de valoración, y si mejora la calificación de la escala del paciente, se puede dar cada 12 horas.